Si el tiempo lo cura todo, ¿por qué hay heridas que nos siguen doliendo? El día de hoy platicamos del trauma y cómo estas heridas afectan nuestro cerebro. Quédate para escuchar por qué pasa esto. Bienvenidos a Vidas Terapéuticas. Mi nombre es Pablo, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y aquí está mi compañera Anaís Vargas, que es psicoterapeuta contextual. Y bueno, hoy tenemos una invitadaza. Gracias por estar aquí, Mariana. Gracias por compartir con nosotros un episodio más. Ella es psiquiatra y ella es Mariana Ontiveros. Vamos a pedir que ella se presente. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de participar con ustedes en este podcast, que ya me introdujeron un poquito de qué se trata, cómo lo vamos a abordar y pues bueno. ¿Nos quieres platicar un poquito de ti, Mariana? De tu profesión para que sepan. Sí, bueno, yo soy psiquiatra y psicoterapeuta. Yo me formé inicialmente en terapia psicodinámica, pero ahora también ya tengo la formación en contextual, en aceptación y compromiso. Y pues tengo un ratito ejerciendo, ya voy para los 9 años aquí en León, yo me formé en Monterrey y pues sí, estoy en mi consulta privada, he dado clases, y ¿Algo bueno, de ti? Algo de mí, pues ¿qué les puedo decir? Pues, soy una persona bastante tranquila fuera de mi consulta, tengo 2 perritas, estoy casada, disfruto ir a la sierra, escuchar música. Trato de hacer una vida tranquila, fuera del consultorio. Pues bienvenida y gracias. Comenzamos con nuestra pregunta, Pablo. Pues partiendo de nuestro episodio del día de hoy, quisiera preguntarte, ¿por qué nos sigue doliendo el trauma? ¿Hay algún efecto que pasa desde tu explicación? Ok, bueno, el trauma sigue doliendo porque el cerebro no sabe que ya dejó de existir el evento traumático. Sobre todo cuando se complica trauma, todos podemos vivir eventos traumáticos. Creo que todos los que estamos aquí en algún momento hemos vivido algo que nos ha marcado o algo que nos ha estresado mucho. No todos van a desarrollar estrés postraumático, que es como vamos a llamarle al trauma, porque el trauma en general pues es una vivencia, es una experiencia de vida humana. La realidad es que a quien no le han hecho alguna negligencia, le han abusado, ha vivido algo violento, ha estado expuesto a una situación a lo mejor que no sé, lo lastimó, la lastimó moral, físicamente. Entonces todos hemos estado prácticamente expuestos, es parte de la experiencia humana, desgraciadamente, pero quien desarrolla el estrés postraumático, eso que dices, Pablo, de por qué no se olvida, pues es porque precisamente el cerebro no sabe identificar todos los cambios que ocurren durante el trauma, que es los mismos cambios que ocurren en una situación. Si ahorita empezara a temblar, por ejemplo, aquí, los 3, ¿verdad? Tendríamos las mismas, digamos, actividades fisiológicas que hacen que responda nuestro cuerpo al evento traumático. Sin embargo, el que ya tiene trauma, eso va a perdurar. Y entonces ya pasó el terremoto, por así decirlo. Eso es dicen que el estrés postraumático es más duro que el evento traumático en sí, porque el evento traumático tiene un fin, un inicio y un fin. El estrés postraumático puede ser en cualquier momento, en cualquier sitio, bajo cualquier circunstancia, y es recrear uno de los síntomas, pues esa vivencia, y el cerebro, los mecanismos que tiene, como se apagan ciertas zonas, se activan otras, no sabe distinguir que eso ya no está, que eso ya no es riesgo. Entonces parte del tratamiento es enseñarle a las personas a entender que ya no se está en riesgo. Oye, a mí me encanta platicarles a los pacientes justo este proceso que hablas, pero tú como experta, más experta en los procesos neurobiológicos, ¿a qué te refieres justo cómo podrías explicar con palabras tal vez como sencillas, pero que se entiendan cómo es esta reacción del cerebro? ¿Qué pasa? Por ejemplo, los hemisferios, el derecho y el izquierdo del cerebro.
En el hemisferio derecho es más el cerebro creativo, el cerebro que nos pone en contacto con lo emocional, y el cerebro izquierdo, el hemisferio, perdónenme, es la parte racional, los que nos cuenta una historia, nos da un paso, nos da un contexto de nuestras vidas, por así decirlo, nos permite, pues sí, intelectualizar, por así decirlo, nuestra experiencia de vida. Y en el estrés postraumático, en el trauma, el cerebro izquierdo se inactiva. Entonces solo está funcionando la parte derecha. No podemos darle una historia. Por eso es bien difícil que los pacientes te platiquen o te dicen pedazos o sensaciones, porque no puede haber esa continuidad, de eso que te ayuda el cerebro de, a ver, espérame, llegué y estaba, y entonces sucedió, yo me estaba sintiendo ya más nerviosa, que también eso es parte del proceso terapéutico, de darle una resignificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una. La otra es la amígdala, que es esta parte del cerebro que es como el detector de humo, por así decirlo. Se queda encendida y entonces está hiperalerta. Y pongamos, ahorita que estoy escuchando unos ladridos de perro, por ejemplo, alguien que tuviera esta hiperreactividad, pues puede ser un ladrido de perro quien otra vez active esa cascada hormonal que tiene que ver con adrenalina, y ya cuando se prolonga con cortisol. Y entonces todas las manifestaciones que causa la adrenalina, que es aumento en la frecuencia cardíaca, la respiración, esta parte de lucha y fuga, que es un instinto, ¿verdad? Muy primitivo, que nos ayuda a la supervivencia, pues se activa, y entonces ahí cuando la parte racional se apaga totalmente, y entonces estamos solamente desde lo conductual y desde lo emocional. Entonces ahí va, por ejemplo, otra parte interesante es, hay una área que nos ayuda a poder expresar las palabras, que se llama broca. Y cuando hay trauma, esta área se ve afectada. Entonces no se puede poner en palabras lo que se está sintiendo, que también es algo muy característico de alguien que está pasando por un trauma, ¿verdad? Por eso es bien importante empezar desde lo físico, desde las sensaciones, para después ir entendiendo y nuevamente darle un resignificado al evento, ¿no? A ver, yo quisiera preguntarte algo. A ver, si te entiendo bien, un trauma es una vivencia. Una vivencia que me dejó ahí como una huella, como... Que te estresó, que estresó mucho a tu cuerpo. Entonces el cerebro lo capta, lo registra, deja como esa imagen en ese momento, y más adelante, como el hemisferio derecho no está operando ya en el recuerdo del trauma, me cuesta trabajo ponerlo en palabras y se me activa mi cuerpo en el futuro. ¿Es lo entendí bien? No lo sabes entender. Y es el izquierdo, no lo sabes entender. Entonces, las manifestaciones físicas, que es muy común, ustedes que ven pacientes que les hablen de, empecé con un latido de corazón, ¿verdad? Y no puedan asociar con que, pues sí, te estabas peleando con tu esposo y tú viviste abuso psicológico de parte de tu papá y te estaba hablando igual, ¿verdad? Entonces, no sé por qué de repente empecé a sentir eso. O sea, esa asociación que tú como terapeuta o tú desde una perspectiva desde afuera lo puedes identificar, el paciente no lo puede identificar, o la persona, no quiero decir paciente, no me gusta decir eso, la persona le cuesta muchísimo trabajo porque no hay esa interpretación, ¿vale? Llega el estímulo, inclusive en la disociación, que es un componente importante del trauma, divide las imágenes, los sonidos, las fragmenta, y entonces de repente con una situación que asocie, llegan estos fragmentos en el presente sin saber qué son, los está viviendo como presente, que son algo que ya vivió antes. O sea, se activó y se vuelve a activar una y otra vez, porque el izquierdo es el que no se está jalando bien. Entre más cosas, ¿verdad? También el área visual, que en estos flashbacks es súper importante, trae esas imágenes como si estuvieras aquí, como nosotros estamos viendo, ¡pum! Y no hay esa continuidad en el tiempo. De hecho, en las resonancias magnéticas funcionales, donde se mide la actividad cerebral, hay una parte del cerebro
donde nos ayuda a registrar en dónde estamos, qué tiempo es, está apagada, ¿verdad? Sabemos dónde estamos, a lo mejor estoy en casa de Anaís, pero no sé si en qué año estoy, qué edad tengo, qué me está pasando. Hablamos ya cuando hay un estrés postraumático. Y aparte yo pienso ahorita como lo estás diciendo y que justo es un tema que los temas que ponemos en vidas terapéuticas pues es como algo que la mayoría de la gente lo vive, ¿no? Y ahorita que dices trauma y que la mayoría de la gente o todos vivimos trauma, también hay una característica que es no sabemos qué se volvió un trauma o qué fue un trauma en su momento. Exacto. Hasta que tienen esa reacción que luego es como súper interesante porque a nosotros en consulta nos llegan estas personas en donde hablan de empecé a presentar estos síntomas y no sé por qué, si no estaba pasando nada, de repente empecé a tener, ¿no? Una hiperalerta, taquicardia, sudoración, bueno, ya le llamarán sus diferentes tipos, que si crisis de ansiedad, que si ataque de pánico, pero su visión es, no estaba pasando nada. Y entonces a veces como terapeutas, lo que hacemos es tratar, pero sí, seguramente pasó. Y entonces no, o sea, claro que después analizando, nos vamos dando cuenta que han tenido vivencias o experiencias de trauma que ni siquiera ellos han reconocido como tal hasta que el evento, una experiencia ha sucedido. Ahorita cuando tocábamos o poníamos el tema, Pablo y yo hablábamos de las preguntas y hablábamos de experiencias en donde también nos había pasado algo similar, en donde no sabíamos que el trauma seguía ahí viviendo hasta que había una reacción física y decíamos, o sea, pero yo ya había roto esa relación, yo ya había sanado esa parte, pero sigue estando ahí presente. Qué bueno que el cuerpo siga teniendo esa reacción. Sí y no, ¿no? Claro, que es lo que yo les digo, que el cuerpo es bien chismoso. O sea, aunque tú lo quieras racionalizar y decir ya le doy en esa negación que muchos podemos tener, o la falta de recursos, la verdad, también psicológicos, porque la realidad es que esta parte de salud mental, pues ustedes me dirán, pero es algo que se ha relegado a solamente para cuando estás muy enfermo y demás, y no entender que nuestra salud mental, les digo, la mayoría o los que manejamos, pues sabemos prender un coche, sabemos usarlo, pero no sabemos cómo funciona. ¿A qué es exactamente igual? O sea, en la psicoterapia, en salud mental, pues tienes un cuerpo, no que te vuelvas un máster en anatomía o fisiología, pero sí en entender que es parte de la experiencia de vida, de que así reacciona el cuerpo. Cuando corres, el corazón se acelera, empiezas a sudar y no te causa ningún conflicto porque lo sabes, pero en salud mental hay un desconocimiento total. Y entonces también esa explicación de decir, no, es que así va a responder porque esto pasó y esto sucedió. Y entonces lo que estás platicando, ¿no? Sí. Dime. Bueno, yo quisiera compartirles algo que ahorita que lo estaban hablando, lo recordé y quisiera compartirlo. Que creo, platicando y viendo estas imágenes, que puedo decir que cuando murió mi hermano, creo que yo tuve este estrés postraumático, pero en ese momento no me di cuenta. O sea, yo tenía 9 años y en ese momento, entonces que fallece, a ver, es una escena. No tenía los recursos para entender lo que era una muerte tal vez. Y hasta que tenía 15 años, yo recuerdo perfecto que en algún momento yo estaba a punto de dormir y como que empecé a entender la muerte. Empezaron a venir como estos flashbacks que estábamos hablando y empecé a sentir la tristeza, empecé a sentir la desesperación, como reviviendo la escena. Y mi cuerpo se empezó a activar. Yo me acuerdo que estaba así como llorando, temblando. Estaba mi hermano como, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué te pasa? Digo, ya han pasado 6 años. Y yo, no sé, solamente me siento muy triste, me siento muy extraño. Fui a terapia y creo que ahorita parte de lo que comparten fue eso, o sea, entender cómo hay que poner en palabras la escena, cómo hay que traer. Mi terapeuta creo que hizo un muy buen trabajo en esa parte. No fue un proceso corto, fue un proceso que tardó mucho tiempo, que tardó más de, no sé, 1 año y medio de estar en el trabajo terapéutico, trabajando específicamente solamente ese tema, no tanto como en revivirlo, sino en entender qué pasó, por qué hasta ahorita, por qué tantos años después, las escenas, y que en ese momento era para mí imposible mencionarlo porque entonces se me activaba y la frustración y se me cortaba el aire y lloraba. En el consultorio llegué a llorar, vomitar, me salió sangre de la nariz, como era
mucha reactividad. Pero ahora ya es un tema que, a ver, todavía no sigue siendo fácil, pero ya no voy ahí. O sea, ya no se me activa todo esto, ya es como, es un tema que no es tan fácil para mí procesarlo, pero ya no viene toda esta serie de activaciones, sino como que es algo un poco más tolerable después de mucho trabajo. Claro. Y que lo que cuentas es, pues, no necesariamente, dices, vivía el trauma, ¿verdad? Y después de 6 años es lo que pasó y como en ese momento lo viviste así. Y el cerebro es curioso. Bueno, no es curioso, así evolucionó, ¿no? Pero la parte que le da significado, la que arma las piezas, la que interpreta, pues la parte más nueva del cerebro, que es la parte de nuestro frontal, ¿verdad? Nuestra corteza frontal. Y luego está la parte emocional. Pero en un principio está esta parte meramente física, esto que sentiste. Entonces, cuando hay una situación de revivencia, se apagan, inclusive se puede apagar la segunda, y entonces es esta respuesta de parálisis, donde solamente estás, ¿verdad? Como un reptil, ahí, como una lagartija, subsistiendo, ¿no? Pero esta parte bien importante en donde esa secuencia que en la terapia seguramente te llevó a procesar lo físico, que es lo más, pues, digamos, lo que va a haber. Lo más escandaloso. Lo más escandaloso, a integrar lo emocional y luego ya a entenderlo, ¿verdad? Y que no se trata de estarle dando precisamente esa revictimización y demás, ¿verdad? Sino vamos a empezar a ver esto que estás sintiendo, con qué lo asocias, qué es lo que pasa, y de ahí nos vamos moviendo. Que mucho de la terapia de trauma, o por ejemplo, darle de exposición, es darle esa, pues, ayudarle al cerebro a reinterpretar o a interpretar lo que se vivió, que en ese momento no se pudo entender, como bien tú lo dices. Y que tener mucho cuidado también, ¿no? De que, o al menos ya como terapeuta en ese momento, no, pero ahora como terapeuta tener mucho cuidado de no revictimizar. Totalmente. O sea, no llevar a la persona a dejarla ahí, a revivir la experiencia traumática y bueno, ya acabamos el día de hoy, ¿no? Que a veces no es como, tengo 50 minutos. A veces las sesiones tienen que ser de más porque no puedo dejar expuesto al paciente y ya no puedo llevarlo a una experiencia que no fue agradable o activarle todos los síntomas y mandarlo hacia su casa, ¿no? Claro. Y yo aquí pienso en cómo, a ver, yo doy un curso de intervención en crisis y algo de lo que se habla mucho es que hay que entre más pronto se haga la intervención de esa crisis o de ese trauma, obviamente la resignificación, ¿no? Va a ser mucho más funcional y va a tener menos efectos, ¿no? O consecuencias. Pero pues esto llega a ser como bastante difícil desde lo que estamos hablando, ¿no? Si como trauma a veces queremos darle la vuelta a la página o hasta el mismo cuerpo tiene este proceso de protección o este mecanismo de defensa para continuar con nuestra vida y de pronto a veces vamos teniendo reacciones, como decimos, lo más escandaloso es lo que se siente y hasta que realmente algo nos para es cuando vamos a un proceso terapéutico, ¿no? Pero tuvieron que pasar tal vez 6 años, 10 años, 20 años, ¿no? Obviamente sin juzgar a la persona, más bien como ahorita poniendo sobre la mesa el tema, cómo poder o qué podría sugerir, Mariana, como qué síntomas, qué señales son importantes hasta que no haya justo esta consecuencia para pedir ayuda, ¿no? Sino prevenir justo, porque a veces se dice que el trauma no siempre genera consecuencias, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones se deja. Pero sí creo que cada situación de trauma va generando una creencia de uno o de los demás, ¿no? Y entonces, ¿qué señales podrían ser hasta preventivas para atención, ¿no? Claro, totalmente. Hay que distinguir entre haber vivido un trauma y un estrés agudo, que todos cuando vivimos una situación traumática vivimos el estrés agudo, es una respuesta fisiológica. Generalmente, y me voy a ir a lo mejor muy técnica, está el DSM-5, que es el manual de diagnóstico que en gran parte del mundo se utiliza para diagnosticar, pero ojo, el M5 es categórico, no dimensional. Entonces, solamente te va a dar unos ítems, te va a dar un periodo de tiempo
porque es lo que más han visto en investigación y es lo que plasman, pero esto no entra. No me quiero meter mucho en eso, pero para estrés postraumático hablan de que haya pasado por lo menos 6 meses después del evento y que haya síntomas, y son síntomas cardinales, ¿verdad? Uno es la parte de la evitación, esta parte en donde se evita hablar, se evita ciertos contextos, las personas se pueden volver más aisladas, empiezan a socializar menos, empieza a haber un cambio ahí en la parte de cómo socializan, se aíslan, inclusive pueden tener ya problemas laborales, en la parte de si están casados o si tienen pareja, el interpersonal, ¿verdad? Está la parte de pensamientos negativos, donde ya no valgo nada o la vida ya no tiene un sentido, la parte de la como pues alerta, que pues viene el insomnio o la agitación, hay quien se pone agresivo, ¿verdad? Y la parte de estar reviviéndolo, ¿verdad? Esto de los flashbacks, las pesadillas. Entonces estos son como la parte cardinal o los puntos cardinales, los 4 puntos cardinales de identificar cuando alguien está probablemente con un trastorno de estrés postraumático. Lo complicado es que muchos tienen comorbilidad. Ahorita que tú hablabas, Pablo, pues yo no sé si precisamente a partir de esto se vino la ansiedad o ya traías ansiedad, ¿verdad? Algún proceso depresivo, ¿verdad? Que es lo más común, que a lo mejor no es un estrés postraumático, sino que se desarrolle un trastorno de ansiedad o depresivo, ¿verdad? No en sí el estrés postraumático, y luego ya empecemos a entender que tiene que ver con esa situación o ese evento. Otra cosa importante es que es más probable que desarrollemos un estrés postraumático dependiendo del contexto y del individuo. ¿A qué me refiero? Si soy mujer va a ser más probable que desarrolle estrés postraumático. ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente están expuestas o estamos expuestas a trauma desde más chicas, sobre todo en la parte del abuso sexual. Empieza desde más chica y tiende a ser durante más tiempo, ¿verdad? Se cronifica. No estoy diciendo que los hombres no pasa, claro que pasa, ¿vale? Pero por ejemplo, si yo tengo una red social muy pobre, ¿no? Si yo soy una persona que no tiene familiar, amigos, pues ahí yo también voy a tener un riesgo para que probablemente se manifieste. Si yo tengo una resiliencia, pues digamos, muy carente, ¿no? Soy una persona que mi personalidad, digamos, que no ayuda, también eso me va a complicar las cosas. El contexto, si el evento entre más duradero sea, más probabilidad de que haya un estrés postraumático. Que sea un evento con intención o sin intención, y eso importa un montón. Es bien diferente, ¿verdad? El que vive un evento traumático y que entiende que no fue responsabilidad necesariamente de alguien o que alguien lo hizo con dolo o con saña, a quien lo vive de la otra manera. Entonces, ahora sí que esto es un universo, ante la pregunta que me dices, hay que individualizarlo, pero de los signos, pues estos que les comentaba al principio, muchas veces vienen enmascarados con depresión y ansiedad. Por eso es bien importante pues tener esa continuidad en la evaluación, hacer una buena historia clínica. Inclusive habrá personas con las que los familiares sean un buen referente también, que nos den información. Yo quisiera preguntarte, aprovechando que estás aquí con nosotros y mi experiencia que acabo de compartir, la importancia de la medicación. O sea, qué tan importante es que la psiquiatría intervenga, pero a través de la medicina, porque ahorita que dijiste lo de la ansiedad, bueno, voy a confirmar que efectivamente desarrollé un trastorno de ansiedad, del cual ya he platicado acá en el podcast. Pero en ese momento, o sea, estaba aparte menor de edad, estaba muy joven, 15, 16 años, no tuve medicación, pero más adelante en la vida sí tuve un trastorno de ansiedad que sí estaba conectado con esta vivencia que se estaba trabajando. Entonces que lo volví a trabajar con la misma persona, el mismo terapeuta, me ayudó muchísimo, pero en ese momento sí fue necesario medicar. En ese momento sí tuve que recurrir a la medicina. Estuve un episodio de tiempo medicado y me ayudó, pero la medicación fue para la ansiedad, pero en el trauma
no. Sí. Y entonces, como vivencia personal, no sé qué tanto, a lo mejor si esto yo lo hubiera activado, a lo mejor no a los 15, sino a los 25, qué tanto hubiera servido más la pura terapia, la medicina, los dos, qué hubiera pasado. Igual, hay que evaluar cada persona. Curiosamente, la medicina que se utiliza para ansiedad también se utiliza para estrés postraumático, que son este grupo de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Y entre ellos se han escuchado sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram. Cómo funcionan a manera muy, digamos, superficial, porque inclusive los psiquiatras y quien hace investigación, los psicofarmacólogos, no tienen del todo claro cómo funcionan los medicamentos, pero sí sabemos que elevan niveles de serotonina. Y la serotonina nos ayuda a este sentimiento de bienestar, estar más tranquilos, a dormir mejor, con nuestra libido, el apetito. Entonces, lo que te dieron a lo mejor para ansiedad, pues también estaba cubriendo esa parte. Si es que tenías el diagnóstico de estrés postraumático, que son estos puntos cardinales que les decía, que lo más común es que, para que se den una idea, el estrés postraumático en Estados Unidos, que es el país donde más se ha estudiado y donde más estrés postraumático, uno de los países donde más estrés postraumático hay, en hombres anda como por el 6 punto algo y en mujeres el 9 punto algo de la población. Alto. ¿Vale? Ajá. Entonces, pues depende de la medicación. Habrá pacientes. La primera línea de intervención es la terapia. O sea, si tú lees las guías, la primera línea. Claro, si es un paciente que ya trae síntomas que le están disfuncionando muchísimo o que le son peligrosos para él o para alguien más, pues claro que el medicamento va a ser una opción, pues, de las primeras. Inclusive hay personas muy sintomáticas que primero medicas para que luego puedas tener ese acceso a la elaboración en el trabajo terapéutico, porque luego es bien como ustedes, yo creo que habrán visto personas que dices, no puedo trabajar con esta persona porque no hay esos mecanismos, ¿verdad? Emocionales, neuronales que necesita para que entonces pueda hacerse el trabajo terapéutico. Y ahí el medicamento entra de muleta, por así decirlo. Oye, qué importante esto, porque en realidad nuestra consulta es muy raro que llegue alguien desde el motivo, vengo a trabajar un trauma o vengo con estrés postraumático, ¿no? Siempre viene esta comorbilidad, que sabemos que comorbilidad es el acompañamiento de otro diagnóstico o de otra problemática, y que tal vez es la que se ve más, ¿no? Allá afuera, el que llama la atención, ¿no? Y entonces llegan tal vez con un trastorno obsesivo compulsivo, con una ansiedad generalizada, una depresión, ¿no? Un trastorno límite, que era afuera lo hablábamos, y que de pronto justo esto que dices es bien importante, cómo hacer todo este proceso evaluativo para justo llegar a lo que yo les digo que es lo que hay debajo del iceberg, ¿no? Que es un trauma, y que en muchas ocasiones el trauma es el que va a generar estas consecuencias. Y que esto que dices del medicamento también me parece muy valioso, porque justo la idea de los consultantes o de la gente, y tal vez nosotros también podríamos estar ahí, es como un medicamento para curar mi trauma, ¿no? Para atender mi trauma. Y entonces ahorita que dices es qué va a generar cada medicamento, a dónde le va a dar, ¿no? Ahorita que dices este medicamento al final va a ser para que genere un estado de bienestar, ¿no? De satisfacción, y que pues es lo que necesita la persona con trauma, con un estado depresivo, con ansiedad, y que el medicamento al final va a abonar a todo el proceso tal vez neurobiológico que está necesitando en ese momento, ¿no? Va a preparar la tierra, por así decirlo. En algunos casos, ojo, no es que en todos, inclusive hay pacientes que no van a responder al medicamento. ¿No? Eso es una realidad. Qué bueno que hablas de ese caso. Que pues probablemente sean las intervenciones terapéuticas y el tipo de intervención terapéutica, porque no cualquiera. Hasta ahorita pues son 3: cognitivo-conductual, centrada en trauma, tiene que tener esa especificación. Está la terapia de exposición, ¿vale? Que también es para cierto tipo de trauma, no es para todos. Y está una terapia muy, ¿cómo le podré llamar? Pero es de resignificación y reprogramación a través de movimientos oculares.
se cuenta la situación o lo que se vivió, mientras indica que se muevan los ojos en cierta dirección para crear vías neuronales alternas. Wow. Es muy interesante esa terapia, es una de las que se utiliza muchísimo, y entonces hay personas que con esas intervenciones más que suficiente. Sí. También, no todas las personas con estrés postraumático van a estar agitadas o van a estar deprimidas, ¿no? Claro. ¿Verdad? Otra cosa es que es muy común que haya síntomas somáticos, es decir, físicos, achaques. Las personas que han vivido trauma o que tienen un estrés postraumático, luego son estas personas que andan, me duele la cabeza y ya fui con 10 neurólogos, o traigo problemas del estómago y ya fui con 3 gastroenterólogos, o traigo un problema. Es bien común la somatización. La fibromialgia es un diagnóstico que está presente en un porcentaje considerable de las personas que pueden tener estrés postraumático, como también esa manifestación, al no poderle dar nombre a lo que se siente, pues se somatiza. Sobre todo, bueno, a mí me ha tocado en mi consulta las disfunciones sexuales. Ajá. Cuando hay algún tipo de trauma de índole sexual, hay disfunción en la parte de la sexualidad. Sí. Y yo quisiera preguntar también esta contraparte, o sea, ¿qué pasa si hay personas que, ahí está el trauma, pero no lo quiero trabajar, no me interesa, no estoy listo, o vengo de un contexto donde ponte a trabajar, ya no piensa en tonterías? Claro. ¿Qué pasa ahí con el cerebro? ¿Se llega a curar solo? ¿Hay resiliencia? ¿Es posible? No, porque claro. hay mucha gente que lo sabe, lo entiende, lo vive, pero voluntariamente dice, no quiero, no es para mí, es muy caro, no creo en eso. No ¿Qué tiene pasa ahí? acceso. O no tiene acceso también. No tiene acceso. Hay personas que a veces no tienen los recursos de muchas maneras, o sea, económicamente, no está un buen terapeuta o no hay alguien que sea especialista en ello. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podría ser? Sí, ¿qué alternativa podría ser? ¿El cerebro tiene alguna capacidad? ¿Hay resiliencia? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, el cerebro tanto lo tiene que en terapia ustedes pueden hacer ese trabajo, ¿no? Sin ese cerebro, obviamente, con esa guía que es como crear estas rutas alternativas y reforzarlas para que entonces se interprete y se viva esa situación de una manera totalmente diferente, y eso es lo que sana. Eso realmente es lo que sana. Depende también qué tan sintomático, cuánta comorbilidad hay. Si tú me dices, Anaís, Pablo, tengo un paciente con ideación suicida, ay caray, pues ahí va a estar complicado, ¿verdad? Que le esté negando, ahí lo van a poner, o sea, él va a estar o ella va a estar en muchísimo riesgo. Depende de la intensidad, de la cantidad, de los síntomas que presente, y también habrá gente que haya vivido trauma y no tenga síntomas, la realidad no tenga síntomas, y tenga una gran capacidad de resiliencia, inclusive que es esta capacidad de sobreponerse a la adversidad. Inclusive hay quien tiene algo, y hay un término que se utiliza, una personalidad antifrágil, que es no nada más se sobrepone a la adversidad, sino que se fortalece, ¿no? Entonces, pues ahora sí que igual como estas características de quién va a desarrollar, pues sí tiene que ver con lo individual y lo contextual de quién va a necesitar, no. Pero generalmente alguien así como tú me estás diciendo, que sabe, entiende y que sabe cómo le puede estar interfiriendo en su día a día, seguramente va a estar compensándolo de una manera desadaptativa. Va a estar consumiendo alguna sustancia, va a tener algún tipo de conducta disruptiva, problemas interpersonales, laborales, familiares, y a lo mejor nada que ver con el trauma, pero sí tienen mucho que ver, ¿no? Y te van a decir, no, bueno, yo tomo, y ya los hijos están preocupadísimos porque cada vez que toma se vuelve un ogro, o porque se la pasa fuera de casa, o porque evade, inclusive los deportes extremos, o sea, hasta eso, ¿no? Gente que se evade con este tipo de sensaciones extremas que lo hagan retirarse o alejarse de poderse poner en contacto con lo que pudiera estar generando todo esto. Yo quisiera como agregar a esta pregunta, Pablo, que yo creo que las personas que de pronto no tienen acceso o que no tienen tal vez la posibilidad de elegir un proceso, creo que tratan de justo, ¿no? Buscar alternativas desde actividades, ¿no? Funcionales, que creo que luego
sí, ahorita que dijiste el alcohol, ¿no? Y entonces tratan de tratarlo jurando, ¿no? Y que es el vicioso y que no saben que detrás de todo esto al final, pues sí, hay una raíz, pero no lo van a saber. Que creo que ese es el gran complemento de un proceso, ¿no? El entender que el iceberg, el consumo de alcohol, los deportes extremos, las compras, la comida, pues de pronto es como mi forma de solucionar lo que estoy viviendo. Y a veces creo que es lo más funcional que pudieran tener, y también a veces creer que pues el proceso terapéutico podría ser el mejor más el complemento psiquiátrico, pero que hay actividades que de pronto pudieran ser las más funciones, trabajar, ¿no? Creo que hay cosas que pudieran sí confiar en esas actividades que de pronto eligen las personas para cubrir ese dolor o ese trauma, ¿no? Y ahorita que justo hablaba del complemento de la psiquiatría y de la psicología, yo sí quisiera decir, ahorita tú hablas, Mariana, desde qué procesos terapéuticos tú consideras importantes trabajar junto con el trauma y el medicamento. Yo sí quiero decir que en consulta sí he visto una gran mejoría, o los pacientes que tienen un gran avance, sí es el complemento del proceso psicoterapéutico con un buen tratamiento, y tengo que decir buen tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y bueno, hemos trabajado juntas y te agradezco muchísimo como el complemento y el trabajo que luego hacemos multidisciplinario, de estarnos compartiendo lo que cada paciente va avanzando desde nuestras trincheras. Qué importante es esto, y lo quiero mencionar porque es todo el complemento, ¿no? No uno es más, uno es menos, pero sí que la gente que nos escucha sepa que van de la mano, ¿no? Sobre todo, y no porque yo soy psicóloga, pero sí creo que el proceso psicoterapéutico va a trabajar con esas creencias, con esas formas de solucionar lo que vas sintiendo, y que, como decías, el medicamento pues va a ser un proceso neurobiológico, ¿no? Y nosotros, con esa gran ayuda, el paciente o el consultante va a poder justo hacer esos cambios o esa readaptación de su vida, hacerla más funcional. Claro. Que a final de cuentas es hacer esa integración que precisamente, no sé, se ha rechazado entre la parte médica y la psicológica, y entonces al integrar lo biológico, lo psicológico, lo emocional, que es lo que hacen estos procesos, pues se hace algo mucho más integral, mucho más completo, ¿no? El decir solo esto es de medicamento, pues es realmente no ver al ser humano, o sea, ver una partecita, ser algo, parcializar mucho el abordaje a la persona. Entonces, si lo queremos ver completo, pues claro que sí, hay una parte biológica, hay una parte genética, pero también hay una parte de su dinámica familiar, de su personalidad, donde vive, cultural. Entonces es toda esta, digamos, pues sí, el entendimiento completo de todos estos factores, que no nada más sea una situación, y no reducir a las personas a que solamente son un corazón enfermo, una parte de su cuerpo enfermo, y que con tal o cual medicamento o tratamiento, pues la verdad que es que no, muchas veces tienen el acceso a los mejores medicamentos, a los mejores tratamientos, pero resulta que su vida familiar está hecha un desastre. Entonces tiene unas crisis terribles, y cuando tuvo preguntas, pues tiene que ver con estas situaciones. Y entonces, pues por más que yo le dé medicamento y haga y vaya a la mejor clínica, al mejor centro psiquiátrico del mundo, pues hay que integrar. A eso hay que integrar, eso es lo más importante. Habrá pacientes que tengan un perfil mucho más hacia lo mejor farmacológico, y ellos mismos te lo dicen. Yo no quiero entrarle, yo con el medicamento estoy bien, me siento bien, puedo hacer mi vida funcional y a mí no me interesa, ¿verdad? Y a lo mejor ahí vas a tener que, pues ni modo, sabes que no sería lo más adecuado, pero bueno, o hay pacientes que también no tienen esa inclinación psicológica. Ajá. O al revés, ¿no? También. Ajá, entonces, pues ahora sí que hay que valorar, y también compartirles que los tratamientos deben de ir, ahora sí que con el consentimiento
y con la participación, ¿verdad? De quien va a consultar. No es nada más una cosa de te tomas esto y ya, es mira, hay esta opción, esta otra. Ahora sí que tomar una decisión conjunta, ya que se nos olvide ese viejo modelo de imponer y de decir, porque eso no es terapéutico, inclusive en la toma de decisiones respecto al fármaco. Mira, este causa disfunción eréctil, no, pues para mí sí es importante en eso. Y creo que el paciente, sintiéndose que participe en su tratamiento, eso ya es terapéutico. Sí. Y que también es muy importante que sepan a lo mejor el pronóstico que se va determinando con el tiempo, saber hasta dónde se puede con la pura terapia, con terapia y medicina, con la pura medicina sin terapia y avisárselo. Porque a veces ellos dicen, no, sabes qué medicina no, o no sabes qué terapia no, y esperan que solamente uno de los dos elementos les cure todo al 100% y notificarlo también. Podemos llegar hasta aquí, podemos llegar hasta acá. Si quieres llegar a un siguiente nivel, pues habrá que tomar entonces el complemento. Sí. Y saber, y yo me quedo con, y les expreso siempre, cada caso es único, ¿no? Sí, Hoy mencionaste esto, cada caso es único. Como decías al inicio, sí, a los 3 nos puede responder de la misma forma nuestro cuerpo. Sin embargo, cómo lo procesamos, resignificamos y qué hay después de todo de esta reacción. Entonces, sí, como transmitir que cada caso es único, cada caso necesita un tratamiento distinto, no porque a mí me pasó, tú también, y nos pasemos esta información. Y ahorita pensaba, para ir cerrando, qué padre y qué bonito poder estar trabajando en conjunto, psiquiatras y psicólogos, ¿no? Que no estamos peleados, que al contrario, nadie es mejor, más, menos, sino es para la humanidad, para las personas, justo unirnos y pensar y analizar cuál es la mejor propuesta de tratamiento para cada uno de ellos, ¿no? Nos complementamos, que eso de verdad nos complementamos. Ver a un caso, supervisar un caso desde estas diferentes perspectivas, inclusive las personas se dan cuenta. Yo que tiendo a trabajar con supervisión, y voy a supervisar tu caso, me das autorización y demás, realmente dicen, sí, adelante, claro, hay interés. O sea, hay un grupo de personas que está interesado en que pueda yo tener a lo mejor las mejores intervenciones, herramientas o qué sé yo. Y eso mejora el pronóstico, definitivamente que sí. El apoyo social es importantísimo, el vínculo social, el apego es importantísimo en lo que hacemos. Sí. Entonces, somos la especie más social que habita este planeta. Nuestro cerebro está configurado para que inclusive podamos sanar a través de esta digamos que función comunitaria, ¿no? Esta parte comunitaria que los seres humanos hacemos y que ahorita lo estamos haciendo, pues nosotros al platicar, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Mariana, de verdad que yo sí quiero agradecerte y seguro Pablo también, sí, porque como dijiste ahorita, lo que tú estás compartiendo justo es complemento de lo que luego nosotros también, y esta es la parte del podcast, ¿no? Justo que ustedes como especialistas aporten un poquito más de lo que nosotros también aportamos, ¿no? Que sea como doble claro. Impacto para la gente. Y pues nada, vamos a cerrar. Si la gente quisiera localizarte, Mariana, claro ¿dónde sí. te pueden ubicar? Yo estoy ubicada en redes, no las he tenido muy activas últimamente, pero está ahí en Facebook, doctora Mariana Ontiveros. Ahí precisamente si ponen un mensaje, les van a dar una contestación automática con el número de mi asistente. El número de mi asistente no me lo sé exactamente, pero ahorita se los dejo, no sé si lo puedan integrar. Sí. Vale. Yo estoy ubicada en Jardines del Moral, en calle Nube. Ahí comparto consultorio con otros terapeutas, y ahí me pueden encontrar. Muy bien. Pues listo, Pablo. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Anaís. Y gracias a ustedes que nos están escuchando por acá o viendo. Los esperamos en el próximo episodio de Vidas Terapéuticas. Gracias.